Bien, buenas tardes. Soy Juan José Santos. Esta es es la continuación de Efesios capítulo 1. Ya anteriormente saqué un vídeo que se llama El gran propósito de Dios, Efesios 1:14, que es un bosquejo resumen sencillo, pero quisiera complementar el actual capítulo, que van desde los versículos 15 al 23. Habíamos visto en el anterior vídeo la enorme grandeza teológica del pensamiento de Pablo para demostrar el propósito de Dios, el doble propósito de Dios en nuestra salvación. Habíamos estudiado que es un capítulo bastante quizás enreveresado, algo difícil de comprender, pero con el bosquejo que he hecho, creo que será más fácil para la comprensión del desarrollo de este capítulo. Bien, evidentemente el capítulo no estaba completo porque terminaba en el versículo 14 y me he percatado de que hacía falta varios versículos más. Esta parte que complementa la anterior va a ser algo más sencilla, va a ser más escueta. Bien, aquí tenemos una segunda exposición, segundo bosquejo, si vais a ver vosotros, y empezamos con la línea roja del anterior que hicimos descender por todos los versículos. Esta nueva línea roja va a aparecer aquí, si la veis vosotros, procede de la parte del anterior, del versículo, concretamente del versículo 14, y entramos en otro versículo que es y el apóstol Pablo dice que por esta causa, o sea, por todo lo anterior que habíamos desarrollado en el capítulo anterior, en el vídeo anterior, por esta causa yo, puntos suspensivos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, bueno, este es el comienzo de esta segunda parte, que lo hace con la oración de Pablo a favor de los efesios. Bien. Yo lo he querido introducir aquí para que sepamos situarnos perfectamente. Y continuamos con la flecha roja. Bueno, la flecha roja de color es por indicar exactamente cómo va organizado todo este capítulo paulino. Dice después, inmediatamente de este versículo, para que el Padre de Gloria os dé, veis aquí, os dé, que lo he marcado con letra grande, letra negrita, si lo veis aquí, os dé, esto es importante, es decir, para que Él nos dé espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. He marcado con rojo las dos palabras tres palabras de este versículo que creo que son de gran conocimiento, porque a la medida que sepamos el significado de las palabras claves de los versículos, nos van a ayudar a entender mejor cuál es el mensaje de esos versículos. Aquí dice sabiduría. Ya habíamos hablado en el anterior capítulo de espíritu de sabiduría. Y habíamos dicho que la sabiduría es el grado más alto en el conocimiento o también conducta prudentes ante la vida. Sabiduría, ¿ve? Dos significados. El grado más alto de conocimiento no se refiere solamente al conocimiento intelectual, que también, sino al grado más alto del conocimiento de la palabra revelada de Dios en nosotros. Por tanto hay que leer la Biblia, por tanto hay que estudiarla, por tanto hay que trabajarla, ¿de acuerdo? Y de revelación. Esto es importante, aquí he puesto una X verde, porque esta palabra va a ser significativa. Y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, Dios nos da sabiduría, revelación en el conocimiento de Él. Vamos a ver esta palabra revelación. Si veis aquí, más abajo, he colocado, vamos a verlo, he colocado una pequeña explicación. Dice Efesios 1:17, revelación, estamos aquí arriba, ¿de acuerdo? Revelación, ¿lo veis? Revelación. ¿Lo veis más cerca? Revelación. Vamos al significado de esta palabra. Revelación.
aquí la palabra revelación, que la pongo también en verde, con la X porque la saco de aquí, dice aquí la palabra revelación no se refiere al Apocalipsis de San Juan, pero en el original griego, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, sobre todo las cartas paulinas, siempre que se cita esta palabra se dirá Apocalipsis, se pronuncia Apocalipsis, porque esa es la palabra exacta en la lengua koiné ni griega para revelación, ¿de acuerdo? O sea, es decir, cuando el apóstol Pablo escribió revelación, lo hizo en griego y utilizó la palabra Apocalipsis. Bien, es esta la palabra exacta en la lengua koiné griega para revelación. Sabemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero en el griego popular, es decir, en la koiné, en la lengua que todos los habitantes del Imperio Romano Oriental hablaban y se entendían. Dice, de modo que el último libro de la Biblia significa esa revelación. Decía, Apocalipsis significa revelación. Ahora vamos a ver esta palabra. Apocalipsis. Si os dais cuenta, vale también para el último libro de la Biblia, pero en el significado griego, veis aquí, Apocalipsis, en realidad son dos palabras unidas. Ahora en castellano es una sola, es Apocalipsis, pero son dos palabras unidas en griego. Bien, Apocalipsis procede del griego apokaliptein, que significa mantener al descubierto. De modo que toda revelación es aquello que Dios mantiene al descubierto para nosotros. Y también, por supuesto, el libro del Apocalipsis es lo que ha sido descubierto, el apocalipto, ¿de acuerdo? De modo que las dos palabras griegas de las que está formada la palabra Apocalipsis son apo, que significa desde, y kaliptein, o con K, kaliptein, ocultar, mantener al cubierto. De modo que apocaliptein venía a ser algo a decir como desde el ocultamiento después de lo oculto, es decir, desde aquello que ya ha sido oculto, ahora es revelado, ahora es mostrado, ¿de acuerdo? Bien, sigamos con, yo creo que esto nos va a venir muy bien para entender lo que es la revelación de la que habla Pablo hacia nosotros en nuestra relación con Dios, ¿de acuerdo? En el conocimiento de Él. El Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación, aquello que ha sido oculto, aquello que antes no conocíamos, ahora lo conocemos por el espíritu que nos da de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, según sea nuestro conocimiento de Él, ¿de acuerdo? Seguimos con el versículo, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, alumbrando, esto es importante, esta palabra es importante, por eso la pongo en rojo, alumbrando los ojos de, dice, nuestra alma, nuestro conocimiento, nuestro espíritu, es a lo que se refiere, para que sepáis la esperanza importante, dos cosas, en este versículo, esperanza y riquezas, ¿de acuerdo? La esperanza a la que Él os ha llamado, esperanza, ¿de acuerdo? Bien, la segunda parte, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto es un versículo algo enreveresado, según la traducción de Reina Valera, pero en otra traducción que complementa y ayuda a Reina Valera también, dice así, todo esto, la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, lo resume de esta manera. ¿Qué tesoro es la herencia destinada a sus consagrados? Es decir, la esperanza que Él os ha llamado, que es el tesoro. ¿Qué tesoro? Es la herencia destinada a sus consagrados. ¿Veis? Aquí habla de herencia Reina Valera y aquí también herencia. Pero aquí lo pone, bueno, aquí habla de riquezas, aquí tesoro. Pero ¿qué tesoro es la herencia destinada a sus consagrados? Es decir, que toda la revelación de Dios es un tesoro que ha sido consagrada y destinado, que ha sido destinada a los que somos cristianos, los que nos hemos consagrado a la palabra de Dios. Bien. Por tanto, esto complementa y hace entender mejor también a Reina Valera. No contradice, sino que hace entender mejor lo que quiere decir Reina Valera, ¿de acuerdo? Bien, sigamos con la línea roja, veis aquí, nos derivamos al siguiente versículo.
¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según, en verbo, en verde, la operación del poder de su fuerza? Bueno, vamos a ver. Yo confieso que la traducción de Reina Valera quizás aquí un poquito utiliza algunas veces unas palabras quizás ya que están ya arcaicas, que ya no se emplean mucho y que para una persona que entra por primera vez en la lectura de la Biblia en versión Reina Valera, y la defiendo por supuesto, hay palabras que quizás les cuesta trabajo entender. Bien, y construcciones gramaticales que de alguna manera son un poquito difíciles, pero que son justas a la palabra de Dios. Pero vamos a intentar explicar. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Bueno, esto, en la versión Biblia española, dice: qué extraordinaria es su potencia en favor de los que creemos. Dice, todo esto lo resume de una manera más moderna: qué extraordinaria es su potencia en favor de los que creemos. Y esto es importante. No contradice, sino que complementa. ¿Me entendéis? Incluso explica y desarrolla de alguna manera más esquemática lo que Reina Valera nos está diciendo, ¿no? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Es decir, qué extraordinaria es su potencia en favor de los que creemos, la potencia de Dios. Qué gran es la potencia de Dios. Nueva Biblia Española. Bien, sigamos con esta, la línea, lo que son la flecha roja. Siguiente versículo dirá: la cual operó en Cristo, tres palabras claves: resucitándole, vamos a acercarnos, sentándole en los lugares celestiales. Daros cuenta que a lo largo de la epístola de Efesios, la palabra lugares celestiales va a ser preeminente, Pablo va a hablar muchas veces de lugares celestiales aquí en Efesios y en otras cartas, pero también, sobre todo, en Efesios. En este versículo hay que destacar resucitándole y sentándole. Este es el poder de Dios que está a favor de los que creemos. Aquel poder de Dios que resucitó a Cristo y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Bien, si seguimos a continuación, y ya con esto vamos terminando este pequeño estudio, aquí en rojo también, el siguiente versículo dirá lo siguiente: sobre todo principado, eso también aparecerá en Efesios capítulo 6, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Fijaros lo que dice: sobre todo principado, autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, en esta edad, como otra Biblia traduce, sino también en la edad venidera o en el siglo venidero, es decir, la vida eterna. Sometió todas las cosas, tenía que haberlo puesto en rojo, esto en rojo. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Vamos a repetirlo. Sometió todas las cosas rojas bajo sus pies. Todas las cosas, bajo sus pies. De nuevo creo que tenemos que repetirlo. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Porque es importante esto. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Atención, no a una denominación determinada, sino a toda la Iglesia. Es decir, la Iglesia somos todos los creyentes que creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hemos sido bautizados, que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, que creemos en el cielo, en la vida eterna, que creemos también en la condenación de los injustos, esa base credencial, y además la ejercitamos y la tenemos. Queremos que Cristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Bueno, esa base doctrinal la compartimos todos, y los que seguimos de corazón la doctrina de Cristo formamos parte de la Iglesia de Jesús. No es una denominación en particular. No se refiere a la Iglesia católica romana, no se define a la Iglesia ortodoxa griega, no se define a la Iglesia metodista en particular, o la Iglesia pentecostal en particular. Se refiere a toda la Iglesia que es cuerpo de Cristo. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo lo llena en todo. ¿De acuerdo? Bien, entonces
Si os dais cuenta, aquí tenemos con claridad, sobre todo principado y autoridad. ¿Lo veis? Voy a acercar. Autoridad y poder y señorío, ¿va? Y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, todo nombre, absolutamente todo nombre. Es decir, el poder y la autoridad de Cristo es suprema, es todopoderosa, ¿de acuerdo? Porque Él es Dios también. Por tanto, si Jesús está sobre todo principado y autoridad, y eso engloba todo, absolutamente todo. No hay nada que se pueda superponer a Cristo, no hay nada que pueda sobreponerse a Cristo, no hay nada que sea más grande que Cristo, no hay nada, ni siquiera las enfermedades, ni los problemas de las circunstancias, ni la misma vida, ni las persecuciones, nada de nada, y por supuesto ni siquiera el diablo, ni con todas sus huestes, nada pueden, porque Él está puesto sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, sobre todo los gobiernos de la tierra, sobre todo absolutamente todo. Cristo está sentado sobre todo. O sea, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, porque en Jesús es el nombre de salvación. Él es nombre de salvación. Y dice la palabra que todas las cosas fueran sometidas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Vuelvo a repetir otra vez, a toda la gran comunidad cristiana mundial, los que seguimos a Cristo, seamos de la denominación que seamos, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo lo llena todo. Bien, si tenemos en claro tanto el mensaje del anterior capítulo titulado El gran propósito de Dios, Efesios 1:14, bosquejo resumen, y tenemos también claro esta parte más pequeña, más proporcional, del final del mismo capítulo, es decir, de los versículos del 15 hasta el 23, ¿cuál es nuestro problema? ¿Cuáles son nuestras circunstancias? ¿Dónde está aquello que tenemos miedo que nos pueda separar de la palabra de Dios? No hay nada, absolutamente nada, porque Cristo está sentado sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, todo está sometido a los pies de Cristo, y lo dio por cabeza a Jesús sobre todas las cosas a la Iglesia, al cuerpo de Cristo, a los cristianos, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bien, si tuviéramos la suficiente confianza en todo el capítulo 1 de Efesios, os aseguro que nuestra vida cristiana sería mucho mejor de lo que es. Pero la verdad está allí, bien revelada y bien escrutada y bien recogida. Yo os invito a que meditéis en estas palabras, que tengáis un conocimiento más exacto de capítulo 1 de Efesios, y que si os sirve este material didáctico, marcando con rojo las palabras importantes, podamos llevarlo adelante y podamos permitirle a Dios que su palabra sea mucho más efectiva en nuestra vida diaria de lo que actualmente es. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por haberme atendido y espero que el Señor os bendiga grandemente. Aquí os dejo con un repaso un poquito más general de esto. ¿Lo veis? Aquí lo tenemos todo despacito, siguiendo la línea roja. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis. Remarcar las letras, las palabras que están en negrita y en rojo. Aquí tenéis la aclaración que puede ser interesante a esta parte. La ampliación que puede enriquecer esta parte de conocimiento. Seguimos la línea roja, nos vamos aquí. Vemos que este versículo quizás un poquito arcaico en la construcción gramatical. Aquí lo podemos abreviar, aclarando mejor y complementando el conocimiento de ese versículo. Aquí vamos en rojo también, la cual operó en Cristo con las 3 palabras claves, resucitándole, sentándole en los lugares celestiales. Y finalmente el capítulo termina con este capítulo hermosísimo,
este versículo hermosísimo donde se nos dice con claridad: todo principado y toda autoridad y poder y señorío, en rojo, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿De acuerdo? Y finalmente, para que sepáis muy bien qué significa Apocalipsis, o sea, revelación, aquello que se revela, en el griego koiné, aquí lo tenéis con claridad. Espero que esto os haya servido para vuestra propia edificación espiritual. Sin más, Dios os bendiga.